Hola Lina, ¿qué hay de tu vida? Súper bien, aplicando para un trabajo en una multinacional. No, yo ni siquiera he podido estudiar. No te preocupes, yo estudié en la Corporación Universitaria Republicana. Facilidades de pago que ni te imaginas. Llama al 286-2384. Recuerda, 286-2384. Las inscripciones están abiertas. Esta es tu oportunidad. Consultorio Contable, un espacio de extensión a la comunidad de la Facultad de Contaduría Pública de la Corporación Universitaria Republicana, donde hablamos sobre las tendencias y novedades en el mundo de la contaduría y las finanzas, contabilidad para tu empresa, consejos para la declaración de impuestos, normativas fiscales y las mejores prácticas contables. Sean ustedes bienvenidos. Bueno, buenas noches. Bienvenidos a un capítulo más de nuestro Consultorio Contable. Un espacio creado por la Facultad de Contaduría Pública de la Corporación Universitaria Republicana con los estudiantes de la asignatura de Consultorio Contable de octavo semestre. Para esta noche tenemos un tema bastante interesante, muy innovador, que nos traen dos estudiantes, y es la psicología en la toma de decisiones. Para esto contamos, como ya lo dije, con dos estudiantes. Geraldine Parra, ¿cómo estás, Geraldine? Buenas noches, bien, profe. Espero que tú también estés bien. Muchas gracias por la invitación y esperamos también que con este tema puedan como entender un poquito más cómo el dinero no se maneja solamente con la cabeza, sino que también con las emociones. Muy bien. Y Karen Gutiérrez, ¿cómo estás, Karen? Excelente, profe. ¿Cómo le va a usted en esta noche tan bonita hoy aquí en esta hermosa ciudad de Bogotá? Muy bien, gracias. Me alegra mucho, profe. Bueno, para esto tenemos que empezar y entender que, como lo dijo ya Gerald, las finanzas no solo se manejan con el tema que dijiste. De la cabeza, sino con las emociones. Con las emociones, correcto. Para esto, entonces, vamos a hablar de la psicología en la toma de decisiones financieras. Karen, haznos un abrebocas de lo que vamos a hablar. Pues realmente como abrebocas podemos decir que pues muchas veces en la vida cotidiana este es un tema que pues nos impacta no solamente a las personas como empresas, sino a nosotros como personas naturales. ¿Por qué? Porque nosotros cuando vamos a tomar una decisión con respecto a nuestros gastos, muchas veces pensamos desde la parte emocional, pero entonces también tenemos que saber que tenemos que educarnos en la parte financiera para no malgastar. Muy bien, y Gerald, ¿qué nos puedes dar o hablar para aperturar este tema? La mayoría de veces, como lo dice nuestra compañera Karen, no, o sea, pensamos como en el momento, pero no como en las consecuencias, o sea, es lo que estamos viviendo en ese instante y ya, pero eso trae consecuencias después. Entonces, queremos hablarles un poco de eso. Muy bien, interesante lo que nos dicen, muy cierto. Entonces, ¿cuál es el problema central que tuvieron o que quisiéramos resolver con este tema? Nuestro punto de partida fue cómo influyen los factores psicológicos en la toma de decisiones. Queríamos comprender por qué a veces actuamos más con el corazón que con la razón al comprar, ahorrar o invertir. Muy bien, ¿por qué creen que este tema es relevante hoy en día? Realmente porque es relevante, porque pues digamos, vemos en este momento que el tema de las finanzas es algo que se mueve constantemente, lo vemos mucho con la toma de las decisiones que estamos haciendo constantemente, lo vemos mucho en la bolsa de valores, entonces digamos, esto genera que tengamos muchas fluctuaciones, entonces es un tema muy relevante porque a todo el mundo le interesa el dinero. Muy bien. Gerald, ¿qué nos dices tú? Además, en los tiempos de crisis, por ejemplo, como en la pandemia, vivimos emociones como la ansiedad, como las ganas de querer hacer muchas cosas, pero otras no lo impedían. Entonces, en esos momentos de no saber qué hacer, es como donde más cometemos errores al comprar de más o al no saber invertir o ese tipo de cosas. Muy bien, bastante interesante lo que nos dicen, ansiedad. Sí. La ansiedad en esos temas, ¿cierto? Malgastamos la plata. Sí, mira que algo así me pasa a mí, cuando estoy como triste, como muy ansiosa, compro impulsivamente, y eso que soy contadora. Entonces miremos que la ansiedad o los cambios de ánimo nos llevan a tomar esas decisiones que después estamos analizando qué fue lo que hice. Financieramente, cómo me está afectando, ¿cierto? Sí, señor. Muy bien, muy buena esa reflexión. Ahora, ¿qué objetivos se propusieron ustedes para poder realizar esta investigación y podernos traer este tema interesante hoy en día?
Nuestro objetivo principal es analizar los factores psicológicos en la toma de decisiones financieras. Pues digamos, el objetivo principal es como investigar, indagar por qué tenemos esos sesgos financieros, realmente porque pues digamos, muchas veces lo que pasa con las emociones es que no las estudiamos y no las entendemos. Entonces, nosotros buscamos el poder entender desde la parte psicológica cómo afectan las emociones en tu vida financiera cuando no tienes una educación financiera. Muy bien. ¿Y qué tipo de investigación realizaron? ¿Cómo, en qué se enfocaron para poderla realizar? Pues realmente nosotros hicimos una investigación cuantitativa y muy descriptiva. ¿Por qué cuantitativa? Porque nosotros tenemos que recaudar datos, específicamente porque tenemos que saber cómo piensa la población y saber si las personas se encuentran de acuerdo, si realmente saben lo que están haciendo, el por qué invierten, el por qué no lo hacen. Entonces, digamos, por eso nos enfocamos directamente en esa parte. Muy bien. Vamos con la parte teórica. ¿Qué es la psicología económica o las finanzas conductuales? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de este tema? La psicología económica une la economía y la psicología para explicarnos cómo pensamos y sentimos al tomar decisiones sobre el dinero, lo que lleva a unas finanzas conductuales que dependen de las conductas del ser humano. Sí, Muy bien. pero pues digamos, si lo indagamos a fondo, podemos ver que tenemos personajes muy interesantes. Por ejemplo, tenemos un psicólogo que se llama Daniel y otro que pues la verdad el nombre me pareció súper raro, se llama Amos. Ajá, Daniel Kahneman y Kahneman. Amos. Es que Tversky. los nombres son un poquito complicados, entonces pues me quedo solamente con el primer nombre. Pero pues digamos Muy demuestran que las personas no solo se basan en cálculos racionales. Digamos, si lo vamos a ver desde un punto objetivo y estratégico, diríamos que un gerente financiero solamente revisa sus cifras, pero no es así. Ujú. Siempre se basan de pronto en todo el tema de que, bueno, puedo hacer esto, puedo hacer lo otro, ¿será que si me arriesgo? ¿Será que...? Entonces están teniendo en cuenta las emociones y también los cálculos. Muy bien. ¿Podríamos mencionar algunos de los sesgos conductuales o cognitivos más comunes que se tienen en cuenta para estas conductas? Sí, claro, podemos decir que tenemos el tema del exceso de la confianza. ¿Y por qué decimos que los excesos de confianza? Porque muchas veces decimos, ay, sí, pero es que yo sé esto y puedo hacer esto y hago esto y me confío mucho y ahí pierdo. Muy bien. Gerald, ¿qué nos dices tú? Otro muy común es el efecto de arrastre, o sea, que nos dejamos llevar por lo que nos dicen las otras personas, sin indagar, sin preguntarnos, sin decir nada, si tengo o no tengo, solamente porque alguien nos dice esto es una buena inversión, lo vamos a hacer y ya, pero no tenemos el conocimiento. Entonces ese es el efecto de arrastre. El otro efecto es el efecto de anclaje, que con la primera decisión nos quedamos, por decirlo así. O sea, si alguien me dice es bueno invertir en la bolsa, yo de cabeza voy e invierto a la bolsa, porque fue lo primero que me dijeron y a mí no se me ocurrió analizar, ni decir, ni nada, sino solamente me quedé con el primer tema y lo primero que me dijeron. Ajá. Muy común esto en las personas, ¿cierto? A diario. Lo vemos, por ejemplo, cuando sacan los días de Black Friday, ¿cierto? Sí, es Todo el cierto. mundo va a comprar. No analizan cuál es el efecto de realizar esas compras impulsivas en el momento, ¿cierto? Sino que buscan llenar una necesidad que no tienen no muchas tienen, veces, sí, ¿cierto? es cierto. No tienen muchas veces. Y en otras ocasiones no miran el riesgo de en cuánto tiempo voy a pagar eso. ¿Será que sí puedo pagarlo? Mis costos, mis gastos a futuro, los que tengo planificados, me van a generar de pronto un sobregiro o me voy a endeudar con las tarjetas de crédito más de lo que puedo tener, ¿cierto? Sí, mira que eso pasa muy, muy seguido. Realmente las personas llegan a un punto en el que empiezan a gastar y llegan a un punto en el que ya no hay un retroceso. Digamos, eso es peligroso, es muy peligroso porque se habla mucho en contabilidad y en la parte financiera del tema de del cupo de crédito. Ajá. Y si yo no sé manejarlo, complicado. Porque me endeudo Sí. y después no puedo pagar. Ajá, muy bien. Entonces aquí entramos a ver esto que nos llaman las emociones. ¿Qué papel juegan las emociones en este tipo de conductas? Las emociones juegan un papel muy fuerte
porque lo que tú dices, digamos, sale una promoción y mi emoción de ansiedad, por decirlo así, mi emoción de felicidad en el momento es lo que me hace comprar. Pero pues yo no me mentalizo en cómo lo voy a pagar, ¿no? Porque la mayoría de las personas dicen Dios proveerá, pero no es cierto, ¿sí? Dios O sea, proveerá, yo me lo merezco. Sí, literal, para son eso trabajo. para Ay, eso trabajo. Ay, sí sí. soy, sí soy. Sí, soy. Entonces, es como la emoción del momento, de felicidad, de angustia o de miedo. La emoción que tengas es lo que te hace actuar. La gente no piensa para financiar sus gastos, por decirlo así, y después ya se ven afectados, como decía nuestra compañera Karen, que llega un punto en que ya como que no hay vuelta atrás ni otro método para salir de ahí, sino la desesperación otra vez de buscar dinero para poder pagar, para poder invertir, para poder todo. Sí, pero pues también es importante entender que pues digamos no podemos separar la razón de la parte financiera. Las emociones son muy importantes a la hora de tomar una decisión, sea financiera, sea cualquier tipo de decisión en tu vida. Muy bien. Bueno, ahora hablemos de cómo desarrollaron su estudio. ¿Qué metodología utilizaron o usaron en este tema que investigaron y sobre qué basaron su estudio? Bueno, nosotros realmente hicimos un muestreo. Y tú dirás, ¿pero por qué un muestreo? Pues claro, tomamos un rango de personas entre los 20 y 50 años para poder saber cómo piensan las personas dependiendo de la edad. Y mira que es muy divertido verlo. ¿Por qué? Porque cuando tú revisas el tema de las cifras estadísticas, te das cuenta que las personas entre más jóvenes son más impulsivas. En cambio, una persona de 50 años ya tiene sus cosas, ya está más estable, y si tiene un dinero no busca gastarlo. Más bien busca ahorrarlo. ¿Por qué? Porque piensa a futuro. Sabe separar sus emociones de su parte financiera y aún así tomar decisiones. En cambio, uno de joven dice, me lo merezco, yo lo puedo pagar, y pues muchas veces no es así. Entonces, cuando vemos realmente pues, las estadísticas, nos damos cuenta que las personas jóvenes somos más impulsivas a la hora de tomar ese tipo de decisiones. Muy bien, Gerald, ¿qué nos dices tú? También queríamos demostrar como que los sesgos cognitivos y las emociones tienen mucho que ver en la decisión de las finanzas, ya que las personas cuando son más conscientes toman mejores decisiones. Lo que decía Karen, cuando uno está joven piensa como en el hoy solamente, no piensa en que mañana va a necesitar dinero, en que no tiene un apartamento, en que no tiene como dónde ubicarse, sino en el día a día. Y eso hace que pues los jóvenes de hoy en día tomemos malas decisiones, porque en algún momento uno también ha tomado malas decisiones. Pero ya cuando las personas son adultas y son más conscientes y tienen hijos, digamos que los padres buscan como estabilizar la vida de sus hijos a un futuro, entonces empiezan a invertir en su universidad, en que cuando el hijo salga del colegio ya tenga como una proyección clara de lo que quiere hacer y todo ese tipo de cosas. Muy bien. En esta investigación, ¿encontraron diferencias por edad o por género? Sí, mira que sí. Mira que hay una tendencia bastante grande, más que todo entre los hombres y las mujeres. ¿Por qué? Porque los hombres muchas veces sí son impulsivos cuando van a comprar cositas varias, pero las mujeres somos más complicadas. Entonces, cuando vamos a revisar la tendencia de gastar, una mujer gasta casi el triple de lo que gasta un hombre, que la ropa, que el maquillaje, que me siento triste, que quiero un helado, que quiero... Entonces, uno de mujer gasta más. Y sí, mira que revisándolo también en las tendencias de edades, podemos darnos cuenta que una persona mayor es más razonable una mujer que un hombre. ¿Por qué? Porque la mujer ya sabe que se gasta, sabe y tiene un presupuesto exacto. Entonces la mujer dice, bueno, yo necesito tanto y tanto y tanto para mi hogar porque tengo que comprar el mercado, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Mientras que el hombre dice, ¿y si salimos? Entonces, en esos casos podemos ver que la tendencia cambia. Entonces es divertido verlo, realmente es muy divertido verlo. Claro, porque si nosotros hablamos de los hombres cuando vamos a comprar, nosotros nos fijamos en una prenda y bueno, un pantalón, una camisa. Allá tenemos tenis, tenemos zapatos para combinarlo. Es cierto. ¿Cierto? Mientras que ustedes las mujeres, voy a comprar una falda. Bueno, y la blusa, y la chaqueta, y los zapatos, ¿cierto? Sí. Y los zapatos de cambio, y eso. Entonces, lo que tú decías, la mujer es mucho más complicada en la edad, digamos, media, ¿cierto?
mientras que en la edad adulta ya, con hijos, con una familia establecida, ya se centra más sobre los gastos y ve otras necesidades. El hombre, nosotros seguimos viendo lo mismo, ¿cierto? Sí. ¿Por qué? Porque tenemos una línea proyectada de gastos. Con esto todavía me sirve. Y cuando vamos a comprar algo, me lo gasto, me lo compro es porque voy a cambiar esto y ya. Y solo una tabla de colores. No Ajá. hay más. Muy planos. Sí, muy planos. ¿Cierto? Sí. Total. Bueno, muy bien. Ahora, si una persona quiere mejorar su relación con el dinero, ¿qué consejos estratégicos podríamos darle? Lo primero es reconocer sus emociones y saber si necesita eso o es un impulso. ¿Sí? Sí, digamos, yo le recomendaría personalmente cuestionarse los sesgos que tiene emocionalmente. ¿Por qué? Porque pues digamos, yo puedo decir, bueno, yo tengo el sesgo y puedo decir, yo lo puedo pagar, pero ¿realmente lo puede pagar? Yo le recomendaría primero evaluar sus riesgos, si realmente puede llegar a pagarlo y analizarlo primero antes de hacerlo. Y bueno, otra pregunta que puedas, ¿realmente lo necesito? Sí. Sí. ¿No? Sí. Porque la impulsividad en las compras muchas veces nos vemos, y creo que en el estudio ustedes lo analizaron, se compran cosas que no se necesitan realmente. Es ¿cierto? como el impulso del momento y ya. Entonces, ahí viene el tercer punto, que es educarnos emocionalmente y financieramente. Entonces, cuando nos educamos financieramente, sabemos lo que realmente necesitamos y lo que es un impulso. Pero pues uno tiene que estudiar y conocerse y aprender sus emociones, aprender si yo estoy muy feliz, qué es lo que hago cuando estoy muy feliz, porque si yo estoy muy feliz y lo primero que hago es ir a comerme un helado, ir a comerme infinidad de cosas, pues ahí me estoy malgastando un poquito el dinero. Entonces, podríamos decir que una buena decisión financiera está ligada tanto en lo racional como con lo emocional. Sí, mira, profe, que podemos decir eso y realmente sí lo podemos sustentar. Ya nos hemos dado cuenta a lo largo del programa que sí, realmente tenemos que entender que la parte financiera y la parte emocional van muy de la mano. Muy bien. ¿Qué más podríamos hablar sobre este tema? Para cerrar, ¿qué conclusiones destacaron de su investigación? Pues la verdad que las finanzas no dependen solo de los cálculos, que va más allá, porque pues digamos influye mucho la parte emocional, el cómo pienso, el cómo actúo, en si realmente estoy evaluando mis riesgos. Y pues sí, claro, muchas personas que probablemente nos están viendo en este momento no saben qué es un riesgo, qué es poseer un riesgo, o si realmente tengo el cupo de endeudamiento. Entonces pues digamos, los invitamos a que se sigan conectando, ¿ya? Muy bien. Aquí tenemos que tener algo en cuenta y es lo que hablábamos al principio. Por ejemplo, queremos invertir en bolsa. Y voy a invertir en bolsa porque alguien me dijo y me lo recomendó. Bueno, pero invertir en bolsa necesita un estudio de mercado, qué tipo de acciones o qué tipo de inversión voy a hacer, las acciones, qué comportamiento han tenido a lo largo de la historia, su proyección de aumento está buena, está mala, ¿cierto? Sí. Invertir en bolsa requiere no solo de la emoción de saber que voy a generar un ingreso extra, sino ese riesgo financiero, porque es un riesgo invertir en bolsa, ¿cierto? Ese riesgo financiero realmente vale la pena. Estoy yéndome por las acciones o por las empresas que realmente me pueden generar una utilidad esperada, ¿sí? Y el conocimiento también de saber cómo esperar, ¿no? Porque digamos la gente invierte en bolsa, digamos que los que desconocen el tema, los que se dejaron guiar Sí. por las personas que le dijeron, se meten así de primerazo y en el primer bajón de la bolsa ya se quieren salir. Eso pasa mucho en las Bitcoin y eso es un tema que se ve muy seguido. Las personas invierten porque, ay, es que fulanito me dijo Sí. que es súper rentable, pero a la primera se cae la bolsa y es como perdió todo y realmente pierden todo. O sea, la emoción de invertir está mal enfocada ahí, Sí. porque le faltó lo racional. Miremos qué tipo de mercado se está manejando, cómo se está moviendo esta Bitcoin frente a las otras. Realmente esta que entró ganando tiene para competir con la que está liderando el mercado en los Bitcoin, o es un riesgo porque sabemos que en el término de Bitcoin sale una nueva moneda, sale una nueva estrategia y todo el mundo corre a invertir. Sí, es cierto. Pero al primerazo, claro, ganan. Pero después de que se estabilice el mercado de la competencia,
¿esa va a seguir con el mismo rendimiento financiero o no? Realmente eso es un tema que toca debatirlo mucho. Digamos, algo que se habla mucho en el tema de las Bitcoin, más que todo, las personas tienen miedo. Entonces, en finanzas se habla mucho que a mayor riesgo, mayor ganancia. Entonces, por eso las personas invierten. Pero si tú lo ves a la larga, muchas personas han perdido todo porque a la primera desconfianza dicen no, y ha pasado. Suben una publicación y dicen no, se va a caer la Bitcoin tal, y todo el mundo sale corriendo a retirar y el que se quedó pues perdió todo. Sí, correcto. Sí. Cuando nosotros hablamos de este tipo de inversiones, ¿qué le recomendarían ustedes a una persona que está iniciando en el tema de las inversiones y que no tiene muy claro el tema de el manejo de sus emociones financieras frente a racionalizar o tener raciocinio de una inversión? ¿Una inversión en acciones o una inversión inicial en CDT? Yo creería que en un CDT, porque ahí también vas como controlando esa ansiedad de querer dinero rápido, que es lo que hace el CDT. O sea, ellos te dan como un plazo para que tú puedas recibir las ganancias, o te adecúan como la forma en cómo te van a pagar, ¿sí? O sea, ellos te moldean a ti tu economía, más no lo de la bolsa, que es algo que sube y baja y pues ahí van fluctuante, sí. Un mercado fluctuante, Entonces, ¿cierto? Incierto. Sí, es incierto. En cambio en el CDT pues tú tienes tu dinero y tienes que esperar, o sea, tienes que adaptarte a lo que te diga el banco, a cómo invertir y a este tipo de cosas. Muy bien, ¿qué dices tú, Karen? Yo la verdad me arriesgaría, pues digamos, antes de arriesgarme claramente, primero tomaría de pronto las medidas y las precauciones necesarias. Sabemos que cuando estamos en bolsa existen seguros de bolsa, entonces yo primero revisaría qué tan buena es la estadística, en cuanto me cubriría el seguro y si realmente yo lo perdería todo. Eso se llama educación financiera. Muy bien, muy bien. Bastante interesante, las conclusiones muy acertadas para ambos lados. Por un lado el CDT es algo seguro, Sí. ¿cierto? Y que me va educando financieramente. Sí, o sea, ellos ¿cierto? te ayudan como a educarte también en esa parte financiera. Ujú. Y lo otro es que como ir al psicólogo, expresarse y todo este tipo de cosas no está mal. O sea, la mayoría de las personas no lo haces porque cree que la psicología está mal, o porque están locos, o porque una cosa y lo otro. O sea, como que dicen, mi verdad es la que yo diga y ya. O sea, es solo mía. Pero no buscan como ese acompañamiento de alguien que les diga, tienes que aprender a controlar tus emociones, tienes que aprender a expresarte, a decir, a todo este tipo de cosas. Y a decir por cuenta propia, Sí, ¿cierto? a decir por cuenta propia, porque lo que hablábamos, la mayoría de veces se elige es lo que dice el otro y ya. O sea, el no voz hay a más. voz. Sí. Y por otro lado también, bien lo que dice Karen, de invertir en bolsa, pero porque estás hablando de algo de la educación financiera que tuve anterior a mi inversión, ¿cierto? Entonces, por un lado el CDT para aprender y por otro lado las acciones, pero teniendo ya un conocimiento, ¿cierto? Y una educación financiera sobre este tipo de inversiones. Es Muy cierto. bien. Gracias, chicas, por esto. Cuéntanos. Bueno, tenemos una pregunta, profesor Eduard, para usted y también, por supuesto, para nuestras estudiantes de la Facultad de Contaduría en relación a en qué momento yo ya puedo empezar a gastar plata de más. Pues asumo que la idea de ahorrar, de invertir, de llegar a un momento en el que ya tenga suficiente libertad económica, he escuchado que le llaman a eso, para si me quiero dar un gusto todos los días, pues hacerlo. ¿En qué momento? Y es más, ¿llega ese momento en la vida de un ser humano, o eso solo queda para personas multimillonarias como Bill Gates? Acá en Colombia, pues los grandes empresarios, estas 5 o 6 familias que pueden darse un gusto diario. Está mal de pronto pensar solo en invertir y en hacer dinero para después gastarlo en cosas que a uno lo hacen felices. ¿Cómo ven ese tema que tiene, siento yo, mucho que ver con la psicología también? Bueno, ¿qué opinan ustedes, chicas? Pues yo la verdad, venga, yo le respondo. Es que me da curiosidad porque uno dice, bueno, es cierto, tiene toda la razón. No solo es trabajar, invertir y generar dinero. También uno de vez en cuando se puede dar sus gusticos, pero el punto y a lo que se le quiere dar a entender es que no es gastar de más. No es, ay, me puedo dar este gustico, pero ¿y después qué hago? No.
Entonces, digamos, a la invitación que nosotros queremos llegar es más que todo de que usted puede gastar su dinero y puede disfrutarlo y puede disfrutar su vida y demás, pero con precauciones, no siempre excediéndose. Digamos, yo me puedo dar un gusto, digamos, el día de hoy, ay, me voy a ir a salir con mis amigas y vamos a ir a comer. Yo digo, listo, es algo que puedo hacer 1, 2, 3 veces en el mes, pero también tengo que ser consciente que ese dinero probablemente pues es un dinero que yo estoy gastando, pero que también tengo que reponer. Yo lo veo de otra forma, porque digamos, uno se puede organizar financieramente con un cuaderno. O sea, si no tienen el Sí. Excel, si no les gusta el Excel, con un cuaderno todo está bien. Entonces, lo primero que uno debería hacer es cuánto me gasto yo en el mes. O sea, Ujú. en el arriendo, en el mercado. ¿Cuánto debo? Ujú. Sí, ¿Cuánto sobre todo debo cuánto también? debo. Porque ¿Y cuánto me queda de ese dinero para, uno, para ahorrar, si quiere ahorrar, y otro para gastar, como dice Karen, en los pequeños gusticos y ese tipo de cosas? Porque normalmente, o sea, lo de endeudarnos siempre va a estar. Uy, sí, creo. O sea, es algo muy difícil y siempre va a estar. Pero lo que decía Karen es verdad, o sea, queremos es como que sepan endeudarse, no Ok. solamente cohibirse de las cosas, porque la mayoría de gente también dice como, no, yo me tengo que cohibir todo el tiempo, y pues tampoco es la idea. La idea es que puedan gastar, pero conscientemente. Y que si se van a meter en un crédito o en cualquier cosa, digan, a mí me queda tanto de mi sueldo para pagar ese crédito y voy a estar bien. No que estén pensando todo el tiempo de, ay, yo de dónde saco plata, yo, mejor ¿Qué voy dicho, a o sea, hacer? sí, todo el tiempo qué voy a hacer, porque eso lo descompone a uno psicológicamente Sí, Y eso es- emocionalmente. y emocionalmente también. Bueno, yo, dando mi punto de vista, uno como persona, ¿cierto? Primero tiene que entender que tenemos un ingreso y ese ingreso, cuando somos trabajadores, somos asalariados, ¿cierto? Es un dinero que me va a tener que alcanzar por 30 días, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto tengo de ingreso? ¿Qué debo? ¿En qué me voy a gastar? ¿Cierto? ¿Qué debo en servicios públicos, en arriendo, en la cuota del apartamento, en la cuota del carro, en la universidad, en los transportes? ¿Cuánto me queda? Y ahí va algo importante que tocó ahorita Gerald, y es de eso que me queda, ¿cuánto puedo ahorrar? ¿Cierto? Para posibles eventualidades, para darme un gustico, ¿cierto? Pero sabiendo que ese dinero me está sobrando entre comillas, porque en algún momento lo necesitamos, ¿cierto? ¿Y cuánto me queda para cubrir esos gastos mensuales? Entonces es como una educación y planificación financiera que tenemos que empezar a hacer. Ya cuando la persona tiene esa costumbre mensual de realizar esta planificación financiera, va a ver que tiene un ahorro allá que cuando lo tiene, cuando su ahorro es grande, la persona piensa, bueno, y ahora me voy de viaje, me compro otra casa, me compro otro carro, me endeudo, ¿o qué hago? Bueno, ¿por qué no lo invertimos, por ejemplo, en un CDT para iniciar? ¿Cierto? La plática la ahorré, invirtámosla. Y ahí comienzo a tener una educación financiera de que, bueno, me está sobrando plática, pero la estoy invirtiendo para generar más recursos a futuro. Y ahí voy creando esa costumbre y esa educación financiera que me va mejorando como las emociones, ¿cierto? Entonces, salió el Black Friday, televisores a esto, pero si ya tengo un televisor, me sirve, ¿para qué lo compro? Sí. ¿Cierto? El último Xbox, el último iPhone. Play o el último iPhone, Sí. pero si este todavía me sirve, o sea, ¿para qué me voy a endeudar con algo que realmente no necesito? Es educarnos financieramente en eso. Y que no ¿cierto? hay necesidad como de aparentar, porque la mayoría de las personas también se endeuda cegadamente es por aparentar, Ujú. porque digamos tienen lo último del momento, pero cómo vive en su casa, cómo está internamente pensando todo el tiempo de dónde va a sacar plata, de dónde va a sacar plata, y no es la idea. Lo vivimos o lo vimos un ejemplo claro de esa falta de planificación financiera cuando llegó el COVID. La gente estaba aparentando que tenía toda su vida bien, ¿cierto? Resuelto. Y en el momento del COVID, espérenme, quedé sin trabajo, ya me disminuyeron el sueldo porque no voy a trabajar todos los días, y comenzaron a pensar, ¿y ahora cómo pago?
endeudados con tarjeta de crédito y los ingresos no alcanzaban para cubrir los gastos. Sí, ¿cierto? y no solo eso, digamos, una estrategia que implementó mucho el tema de los sectores financieros fue que dio esas salvedades, esas bonificaciones, esos salvavidas que muchos dijeron. Fue un respiro y les consolidaron la deuda por unos años. Y dijeron, bueno, sabemos que estamos mal en este momento, les perdonamos la deuda por 2 años. Entonces, y también hubieron muchos auxilios, muchas bonificaciones para empresas y demás que ayudaron a sostener a la economía realmente, porque pues la pandemia fue algo brutal, monumental, realmente desconcertó a todo el mundo. Ahí yo creo que fue el momento en que la mayoría de personas dijeron, uy, espere, No tengo nada. no tengo nada, si realmente Sí me no pasó, tengo nada. sí me pasó. ¿Qué está pasando? Estoy aquí, pero no tengo nada. Nunca está- ahorré, nunca nada. Ajá. Sí. Y ahí comenzamos como a ver esa parte de cómo actúa la psicología en la toma de las decisiones financieras. Y lo que tú dices, no está mal ir al psicólogo. Necesitamos quien nos escuche y quien nos ayude como a orientar, a organizar ese tipo de cositas, Sí. ¿cierto? Eso Sí, no es una porque- enfermedad, No, ¿no? no, Es- porque es como la manera de desahogarse, de saber si uno está llevando su vida bien o mal, porque a veces uno cree que sí, pero viendo Realmente como no otra está. versión se da cuenta de que no. Ujú. Entonces también es una muy buena idea ir al psicólogo. Profesor Eduard, es decir que en la medida en que si usted es asalariado, es poco probable que obtenga libertad financiera. Si no tiene una buena educación financiera, sí, no podemos obtener una libertad financiera si no nos educamos financieramente. Es más fácil también tener esa independencia financiera, esa libertad financiera si usted es el dueño del negocio y no el empleado. No, O no necesariamente. no necesariamente. Como lo dijo Gerald, si no tenemos el Excel para poder realizar ese ingreso menos gastos menos costos, me quedo tanto, ¿cierto? En un cuadernito. Ir Con la tomando calculadora, sí. esa costumbre de Es un educarnos. tema de organización. entonces. Organización, Sí, es correcto. organización. Es organización. Cualquier persona, sea asalariado, sea independiente o sea empresario, ahí está. La educación financiera es lo primordial. Porque Saber cuando- organizar sus ingresos y gastos. Perdón, Perdón, Gerald. No, profe. sigue, sí. Cuando tú haces ese tipo de cosas de como yo en qué me gasté la plata y te das cuenta de que el tinto, digamos, te lo podías tomar en la casa y no gastarte 10.000 pesos en tintos diarios. O el desayuno o ese tipo de cosas, porque hay personas que compran mercado en la casa, pero también desayunan Comen en por la fuera, calle. ¿no? Muchas veces también por aparentar, ¿no? Sí, también como por aparentar, como, yo quiero pertenecer a este grupo o Sí, esto o por lo otro. pertenecer, Entonces, por ganarse el derecho a estar en o con X Correcto. personas. ahí te estás dando cuenta de que estás teniendo como ese gasto doble, porque si ya estás invirtiendo cosas para tu casa, pero también estás gastando por fuera, pues no es necesario. Si vas a desayunar solamente por fuera, pues hazlo por fuera y ves cuánto te gastas por fuera. Y en la casa, pues lo necesario de la casa, pero no las dos cosas al tiempo, porque pues ahí ya, o sea, es como un ejemplo pequeño de lo que puedes entender cuando haces en el cuadernito o en el Excel, cómo gastas tu sueldo y tus cosas. Cómo se está yendo el Sí, dinero. cómo Esos se está gastos yendo. hormiga que llamamos por ahí, que el tintico afuera, que es ese gastico hormiga, cómo me está afectando mis Sí, es ingresos y mi utilidad al final del mes. ¿Cuánto me queda? Y no me quedó nada. 5 días antes de que acabe la quincena, préstame 10. ¿Sabes, mamá? Présteme. ¿Cierto? Sí. Digo a Sí, los es compañeros, venga, présteme que hoy no tengo para el almuerzo. ¿Cierto? Entonces, hay que analizar esos gastos hormiga, como lo decía Gerald acá, ¿cierto? ¿Qué está pasando ahí? ¿Cierto? Entonces, es el tema de educarnos, ¿cierto? Como personas, que es algo que tienen los empresarios. Ellos tienen esa educación financiera de decir, voy a invertir, voy a generar esto para mis empleados en beneficio, porque lo puedo. ¿Sí? Muchas personas dicen, pero si las empresas ganan, que no sé qué, pero ¿cuántos son los gastos y los costos que tiene una empresa y por qué a veces, ¿cierto? Las empresas no dan ancheta en Navidad, no dan esto, pues porque tuvieron que incurrir en el bienestar, en mantener la empresa, y muchas personas no lo ven, porque dicen ese empresario tiene plata, pero miremos si realmente no lo es tiene o así, no lo no, tiene, no. ¿cierto? Y los No, memes sí, de sí. fin de año, es que aquí con la ancheta. Sí. Pues sí. Entonces, eso le afecta a todos, tanto a las personas naturales, asalariadas como a los empresarios le afecta eso. ¿Por qué? Porque falta esa planificación financiera. Y siento también, profe, que tener fuerza de voluntad y no dejarse seducir por el comercio, que Es finalmente
se aprovecha mucho de este tema psicológico, de las carencias que puede tener una persona, emocionales, afectivas, en fin, se aprovecha de eso para venderle un producto o algo que no necesita. Entonces pues mucha fuerza de voluntad, no caiga en la publicidad engañosa. No, y puede que no sea engañosa, Sí. puede que el producto sea bueno, pero si usted no lo necesita, ¿para qué ¿Para lo qué? va a comprar? Solo porque está barato y ya. Entonces pues no sé, es un llamado a ese tema. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias, profe, yo los dejo para que cierren el programa. Bueno, señoritas, muchas gracias, Gracias, por profe, acompañarnos. gracias, Karen. Gracias. Gracias a ustedes. todos nuestros oyentes. Bueno, bastante interesante, muy buena la charla de hoy, interesante investigación la que realizaron, se les agradece. Muy bien. Bueno, hacerles la invitación a nuestros oyentes, a los quienes nos ven por el fanpage de Facebook y en Instagram, para que nos hagan llegar sus inquietudes en el tema contable, tributario, fiscal, desde aquí, desde nuestro consultorio contable con nuestras 2 estudiantes y los demás estudiantes que nos acompañan cada semestre, ¿cierto? Les resolvemos sus dudas, cualquier inquietud, duda y demás, pueden hacerla llegar a la Facultad de Contaduría Pública de la Corporación Universitaria Republicana. Desde allí nos las direccionan a nosotros y nosotros con gusto les resolveremos esas inquietudes y los acompañaremos para sacar esas dudas e inquietudes en cualquier materia. Bueno, muchísimas gracias y que estén muy bien, una feliz noche. Gracias, feliz Gracias, noche. hasta luego. Chao. Si recién llega a esta transmisión, estuvimos hablando acerca de cómo la psicología pues nos interfiere en la toma de decisiones financieras, una charla bien interesante. En segundos estaremos finalizándolo en vivo y ustedes podrán disfrutar nuevamente de toda esta charla, conocer un poquito más y aprender más acerca de este tema tan importante que nos ayuda a tomar mejores decisiones financieras. Recuerden seguirnos en todas las redes sociales y recuerden que si quiere estudiar contaduría pública lo puede hacer con nosotros, con la Corporación Universitaria Republicana. Hola, ¿estás pensando en iniciar tu carrera profesional? La Corporación Universitaria Republicana te invita a estudiar en este nuevo semestre Trabajo Social, acreditado en alta calidad, o Ingeniería Industrial o Contaduría Pública, Derecho, Finanzas y Comercio Internacional, Matemáticas o Ingeniería de Sistemas. Conoce nuestros 2 nuevos programas virtuales con los cuales podrás ser profesional en tan solo 2 años, Administración de Mercadeo y Finanzas y Comercio Internacional. Además, puedes financiar el valor del semestre directamente con nosotros. Inscripciones abiertas, aún estás a tiempo. Y recuerda, todo el proceso de inscripción y homologación puedes hacerlo 100% virtual y no tiene costo. Conoce más en nuestra página web www.urepublicana.edu.co o contáctanos por WhatsApp para brindarte información personalizada. Líneas de atención 321-301-7208. 321-301-7208 o a la línea fija en Bogotá 601-286-2384 extensión 143 o al correo mercadeo@urepublicana.edu.co. Corporación Universitaria Republicana, institución de educación superior sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional.